Bueno, listo. Entonces, podemos iniciar. Buenas noches antes que todo. El día de hoy vamos a seguir revisando la unidad uno de física, lo que corresponde a las magnitudes básicas de la física. Primero que nada, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el análisis dimensional, dar el concepto per se de lo que es el análisis dimensional, ya que me comentaron que no han visto todos, y aunque en teoría se supone que sí van a tomar esto en cuenta tanto para los test como para posibles evaluaciones a futuro o el examen final. Es algo que es relativamente sencillo de entender, pero al mismo tiempo puede generar ciertas confusiones. Como ustedes ven aquí abajo, yo tengo lo que es dos tablas. Estas dos tablas representan en sí lo que es la base del análisis dimensional. Como ustedes ya saben, tenemos actualmente un sistema internacional de unidades, donde se pueden ver lo que es la longitud, masa, tiempo, las unidades de medida como son el metro, el kilogramo, el segundo, pero asimismo también tienen una dimensión. Por ejemplo, ustedes sabrán, mejor dicho, que el mundo que nosotros conocemos actualmente se dice que está en tres dimensiones, pero cosas como la distancia, como por ejemplo la masa, únicamente se encuentran en lo que es una sola dimensión, porque es una cantidad solamente, no tiene profundidad, no tiene por ejemplo, dos formas de medirse. Y es así que en base a lo que es la cantidad física per se, por ejemplo, como aquí se nota, longitud, pese a que la unidad de medida es puede ser metro, puede ser centímetros, puede ser decímetros, kilómetros, nanómetros, lo que sea, la dimensión se la representa con una L, que sería más o menos como largo, o en este caso longitud, tal cual, y se representa de esa forma. Ahora, por ejemplo, masa tiene su propia dimensión, que es la M mayúscula. En general, todas estas dimensiones se representan con letras mayúsculas. Tiempo tiene la dimensión T, intensidad de corriente tiene la dimensión I, intensidad luminosa tiene la dimensión J, pero las que normalmente se van a utilizar son longitud, masa y tiempo. Y ahora, no solamente se van a utilizar esas tres, pero la cuestión es que la mayor parte de las magnitudes que vamos a utilizar vienen derivadas de esas tres dimensiones. Como observarán en lo que es la tabla de la derecha, tenemos más magnitudes que podrían decirse que son magnitudes compuestas, que no tienen una dimensión única per se, sino que son una combinación de diferentes dimensiones que tienen las cantidades físicas fundamentales. Por ejemplo, área sería la multiplicación de dos longitudes, así como sería, por ejemplo, el área de un cuadrado que ustedes conocen, que es lado por lado. En este caso también sería longitud por longitud, lo cual da longitud al cuadrado. De igual forma, el volumen sería longitud al cubo, porque sería algo parecido a longitud por longitud por longitud. Y bueno, el resto de dimensiones tienen allí su fórmula dimensional. Esto ya es un poco más de tenerlo presente o aprenderse las más básicas, que en teoría son área, volumen, densidad, fuerza, trabajo y, bueno, frecuencia. Son las que más normalmente se van a utilizar. Pero, como yo comentaba, el estilo de trabajo de aquí es que tenemos ciertas preguntas que se han tomado en test anteriores y en base a esas preguntas vamos a realizar una pequeña revisión. Ahora, la pregunta nos dice, ¿qué dimensiones tiene el producto de la masa por la aceleración y por la velocidad? Sabiendo que aquí abajo tenemos lo que son las tablitas, ambas tablas, que nos pueden servir para saber precisamente cuáles son las dimensiones que nos están pidiendo, podemos intentar empezar a resolver. En este caso, nos están pidiendo el producto de la masa. La masa es su propia dimensión. Es una dimensión de una cantidad fundamental. En este caso sería m, ¿verdad? Hasta ahí todo bien. Ahora, la aceleración. La aceleración no es una magnitud fundamental, pero podemos encontrarla
en la otra parte de la tabla, perdón, en la segunda tabla. La dimensión de la aceleración en este caso sería L por t a la menos 2. ¿Y por qué? Bueno, creo que se puede dar a entender el hecho de que normalmente la aceleración está en metros sobre segundo al cuadrado. Esa es, por así decirlo, lo normal la forma normal en la que encontramos la aceleración. Y si se dan cuenta, L es longitud, que sería metros, y segundos es una forma de tiempo. Y como normalmente está pues dividido para lo que son los metros, se lo toma como una cantidad negativa. Siguiendo con eso, nos están pidiendo la velocidad. La velocidad, casi que al igual que la aceleración, está en metros sobre segundo. Normalmente está en metros sobre segundo, así como puede estar en kilómetros por hora. Pero es una cantidad de longitud sobre una cantidad de tiempo. Por tanto, es L por T. Pero ahora, tal como siempre teníamos en el álgebra, cuando tenemos cuando tenemos un mismo símbolo, un mismo término, con diferentes índices a los que están elevados, si es que es multiplicación, se suman, y si es que es división, se restan. En este caso, estamos multiplicando todo. Por tanto, esto nos quedaría m y L, que en este caso sería una L por una L, sería L al cuadrado. Uy, perdón. Y T, que en este caso es menos 2 por T elevado a la uno, sería menos 2 más uno, sería T simplemente, o T elevado a la uno. Y ahora, sí, no encontramos esa respuesta, ¿verdad? Déjenme comprobarlo. Masa por aceleración sobre velocidad. Ah, sí, me acabo de dar cuenta de que he cometido un error. Y es que sí, la última T de acá también es elevado a la menos uno, es decir, la aceleración. Perdón, la velocidad. Ahí me confundí. Entonces sería T elevado a la menos 2 y T elevado a la menos uno. Y eso sería menos 2 menos uno menos 3. Perdón por la confusión. Se me pasó por alto esa menos uno de la velocidad. Entonces, por tanto, la respuesta a este ejercicio es B, potencia. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? No ninguna, porque creo que casi todo es en base a la tabla, ¿verdad? Sí, la mayor parte del análisis dimensional tiene que ver con entender cuál es la magnitud perdón, la dimensión de cierta magnitud en base a la tabla y luego continuar con la operación normalmente. Suele ser una multiplicación, suele ser a veces una división. Pero sí, en mayor parte es saber buscar en la tabla y ya está. Pero no siempre son los ejercicios así sencillos. Este es uno que pues es bastante sencillo. Si tienen alguna otra pregunta, no entendí de dónde salen los exponentes. Ya, los exponentes. Como comenté, los exponentes salen literalmente de la tabla. Esta tabla de aquí no es una tabla que yo me he inventado, no es una tabla que se han inventado los profesores de física, es una tabla que ya existe con respecto a las magnitudes. Para no alargarla, los exponentes salen directamente aquí de la tabla. Como comenté, esta primera fórmula es la fórmula, por así decirlo, base. Recuerden que nos están pidiendo, déjenme hacer esto un poquito más abajo, el producto, o sea, la multiplicación de la masa, que es m, por la aceleración, que en este caso es L por t elevado a la menos 2, y por la velocidad, que es L por t elevado a la menos uno, el cual es esta primera función que hemos puesto acá. Y luego únicamente hemos desarrollado, porque cuando tenemos un término con, en este caso, una multiplicación que tiene diferentes exponentes,
Pues simplemente agarramos la base y los exponentes los sumamos. Sería L que está elevado a la uno por L que está elevado a la uno sería L la misma base y la suma de los exponentes. Uno más uno es igual a 2. En el caso de la T, sería la misma base T y tendríamos el menos 2 más menos uno que en este caso es menos 3. Listo. ¿Alguna otra pregunta con respecto a este ejercicio? No. Listo. Entonces vamos a pasar con el siguiente. Este ejercicio nos implica, nos pide que en la siguiente fórmula física, o sea, la fórmula que tenemos aquí, tenemos que hallar G. Y ahora, al mismo tiempo nos indica que F es fuerza, M1 y M2 son masas y R es distancia. Por tanto, podemos empezar a reemplazar, ya sabiendo lo que es en base a la tabla, siendo que F es fuerza, M por L por T a la menos 2 es igual a G, que en este caso es lo que nos están pidiendo, por M, que es una masa, M1, que es una masa, por M2, que es otra masa, y R, que es una distancia. Una distancia que es una longitud, pero en este caso es una distancia que está al cuadrado. Por tanto, sería un L al cuadrado. Ahora podemos continuar resolviendo una parte de la ecuación. La parte de la izquierda ya está resuelta, por así decirlo. MLT a la menos 2 es igual a G por la parte que vamos a seguir resolviendo, que en este caso es M por M, que sería uno más uno sería M al cuadrado, sobre L, que sigue siendo al cuadrado, o podemos ya ponerlo una vez como L a la menos 2 arriba, pero eso vamos a hacerlo en otro paso. M al cuadrado, L al cuadrado, o L a la menos 2. Ahora, aquí tenemos un problema. El problema con hacer esto es que recuerden que tenemos que despejar G. G nos tiene que quedar sola, ¿verdad? En un solo lado de la ecuación tenemos que tener a G, y al tener a G de un solo lado de la ecuación implica que aquello que está pasando a multiplicar pasaría al otro lado a dividir. Por tanto, digamos que queremos tener a G en el lado derecho de la ecuación. Y aquí ya tenemos una parte del lado izquierdo. Tenemos a M, L, T a la menos 2 al lado izquierdo y queremos tener a G del lado derecho de la ecuación. Ahora tenemos a M y este M que está pasando a multiplicar pasaría a dividir. Es lo que normalmente pasa, a dividir M al cuadrado. Y por otro lado, este L al cuadrado, este L a la menos 2 en este caso que estaba dividiendo, pasaría a multiplicar. Uy, perdón. Ahora, aquí viene la cuestión. Si se dan cuenta ustedes aquí, este es un L a la menos 2, ¿verdad? Hacer un L a la menos 2, tal como se ve acá, implica que estaba dividiendo. Normalmente pasaría al otro lado a multiplicar, simplemente como L al cuadrado. Esto es lo normal que debería pasar, sí, y es lo que va a pasar, pero puede hacerse una confusión, ciertamente, y por tanto, pese a que yo haya hecho el paso de hacerlo directamente a menos 2, entiendo que aquí esto no era lo recomendable.
hacer el paso directamente a -2 no era lo recomendable, sino simplemente pasar este L elevado al cuadrado a multiplicar. Ahora, sabiendo que ya tenemos g de un lado y m l t al cuadrado, y abajo tenemos m al cuadrado por l al cuadrado en este caso, solamente nos queda terminar de desarrollar la ecuación. Tendremos g es igual a m l t a la -2. Este m que está dividiendo pasa como m elevado a la -2 y este l continúa en este caso al cuadrado. Y ahora nos queda resolver el tema de los exponentes. M en este caso es 1 menos 2. En este caso sería -1, ¿sí? L que tiene 1, exponente 1, ya que tenemos un L que tiene exponente 2, sería 1 más 2, sería L3, y T se mantiene con -2. Y esa sería la respuesta para este ejercicio. O bueno, se lo puede organizar de otra forma, en base a las necesidades. L3, M a la -1, T a la -2. Normalmente, al momento de organizar, se suele priorizar que primero estén los términos mayores y luego los términos menores. Ustedes conocen que en este caso 3 sería mayor, -1 sería el segundo mayor y -2 es el menor de todos los términos. Aunque no es necesario que se ordenen, sin embargo, en ese orden están dados para este ejercicio. Por tanto, la respuesta en este caso, sí, sería la B. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Hola, Sí, hola, ¿me escucha? sí, sí, le escucho. Sí, profe, síganos. Ya listo, continúo entonces. Bueno, no, se nos fue la tablita aquí. Bueno, entonces continuamos con este ejercicio. Tenemos esta pregunta, todavía ya es la última, sería la última pregunta sobre análisis dimensional y se nos fue la tabla también, pero bueno, ya conocemos que longitud es L, que tiempo es T, esos serían los básicos. Listo. ¿Y qué masa es M? Bueno, en la siguiente fórmula física, encontrar el análisis dimensional de P, donde E es energía y M es masa. Energía también lo tenemos aquí puesto. Recordemos, aquí se nos ha perdido, que L es longitud, que T es tiempo y M es masa. Esas son las básicas que normalmente se utilizan para lo que es el análisis dimensional. Ahora, nos piden encontrar el análisis de P, o sea, esto de aquí lo vamos a tener que despejar. Pero ya tenemos la idea de que E es energía, por tanto, energía es esto de acá, energía es M de masa por L al cuadrado y T a la -2. Y esto es igual a P al cuadrado, que en este caso es lo que nos están pidiendo, sobre 2M, que M es masa. Por tanto, directamente es la M. Listo.
Siguiendo con esto, tenemos que despejar P, acordándonos de que un valor que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Por tanto, tenemos M por L por T a la menos 2. Y en este caso sería por 2M, es igual a P al cuadrado. Pero aquí hay algo que tengo que decir. En este caso, cuando se trata de análisis dimensional, los números naturales o cualquier tipo de número en general que se encuentre dentro de la ecuación, no debemos de tomarlos en cuenta, sino que directamente vamos a pasar con la dimensión per se. Por tanto, sería M por L, T a la menos 2, y por M directamente. Esto sería igual a P al cuadrado. No es que desaparece, a la L le falta, sí, a la L le falta el exponente, mil disculpas. No es que desaparezca el número 2, es que para lo que es análisis dimensional no se toman en cuenta números y cantidades, únicamente lo que son las dimensiones per se, las fórmulas dimensionales. Ahora podemos continuar, pero aquí viene un hecho. Y el hecho es que tenemos que sacar eh, una raíz cuadrada, ¿no? Porque la p está elevado al cuadrado. Entonces, una vez que ya tenemos, entonces los números reales no afectan al resultado. No, los números reales en este caso no afectan al resultado. Pero podemos continuar con esto porque primero, pese a que tenemos que sacar la raíz cuadrada, sí, es verdad, podemos también al mismo tiempo terminar de resolver la ecuación. Tenemos m por un m, lo cual sería 1 más 1 sería m al cuadrado. Tenemos l al cuadrado en este caso, como me comentaban que me iba olvidando de este exponente, y t a la menos 2. Y con eso ya es mucho más fácil sacar la raíz cuadrada. Bueno, vamos a ponerlo del otro lado, p al cuadrado es igual a la raíz de m al cuadrado, l al cuadrado y t a la menos 2, que sigue siendo un cuadrado. Por tanto, al sacarle la raíz de esto, para poder simplificar, nos va a quedar que p es igual a la raíz cuadrada de cada uno de los términos, en este caso, la raíz cuadrada de un exponente, para este caso, cuando se trata de 2 se hace una división, o sea, la raíz cualquiera de un exponente elevado a un número. Se trataría como que si aquí tuviéramos una división. Recuerden que una raíz cuadrada es como si nosotros eleváramos un número cualquiera, en este caso al cuadrado, lo elevamos a un medio, y cuando hacemos esto, lo que hacemos es una multiplicación. Estamos multiplicando el 2 por un medio, y esto hace 2 sobre 2, y esto es igual a 1. Por tanto, m al cuadrado sería m únicamente, l al cuadrado sería l únicamente, y t, perdón por eso, que en este caso, como está negativo, sería como multiplicar menos 2 por un medio, quedaría menos 2 sobre 2, nos daría menos 1, que estaría elevado al menos 1, siendo en este caso el resultado la opción B. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio de análisis dimensional? La mayor parte de lo que es los ejercicios de análisis dimensional tiene que ver bastante con la fórmula per se y, bueno, tener en cuenta cuál es la tabla, de dónde salen los valores y terminar de resolver mediante operaciones con exponentes y operaciones que se usarían normalmente con ecuaciones. Ninguna. Hola, Sí, profe, buenas. sí. ¿Me puede repetir la tercera fila, por favor, en esa parte? La tercera fila. Claro, Eh, viene a ser que se desaparece el 2M. ya listo. De hecho,
La cuestión es que cuando se hace análisis dimensional, los números per se, por así decirlo, los números, sean naturales, sean reales en general, no forman parte del análisis dimensional, simplemente desaparecen, porque no son dimensiones. Las dimensiones, como ya comenté, son longitud, son cosas, por así decirlo, que no tienen un valor en específico, sino son en sí simplemente una magnitud. Y al ser una magnitud, no se ven afectadas por números reales per se. De esta forma, creo que cometí un pequeño error en este caso. Sería más fácil simplemente no haber usado este 2m que lo utilicé acá, porque como tal, 2m simplemente resultaría ser una masa. Ok, Sigue siendo una masa. muchas gracias. No importa si está multiplicado por 2 por 3 por 4 sigue siendo una masa. La magnitud que estamos buscando es una masa. Ya. Disculpen por Ok, esa posible confusión también. gracias. Muy Listo. amable. Ya, listo. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? No. No, Listo. ninguna. Ya Gracias. listo. Esto de aquí es un tema que es relativamente fácil. Como ya comenté, es más que nada tener en cuenta las magnitudes per se, las fórmulas dimensionales y continuar con la resolución de un ejercicio. No es muy complicado. Por tanto, yo pienso que ya podemos seguir con el siguiente tema, valga la redundancia. Vamos a ir con lo que es la conversión de unidades, que esto es otro tema que es mucho de conocer per se, cuáles son los rangos de conversión, cómo se tienen que hacer las conversiones y más que nada a cuánto equivale de una cantidad, perdón, sí, de una magnitud a otra magnitud. Pero más que nada es para que tengan una idea de qué tipos de preguntas pueden venir en los test. Por ejemplo, en el test de semestres anteriores nos viene esta pregunta. Sobre una báscula se colocan 91.000, 9100,5 onzas de arroz y se retiran 61,5 libras de pollo. Hay que determinar la masa total en kilos de lo que está sobre la báscula. En este caso, simplemente es la masa total en kilos. Tenemos dos cantidades, que son, en este caso, 91.000, perdón, 9100,5 onzas. Y por otra parte tenemos 61,5 libras, ¿verdad? Y todo eso al final lo vamos a tener que llevar a kilogramos. Entonces, uy, perdón, ¿qué pasó ahí? Sí, a kilogramos. Entonces, ¿ustedes saben cuánto equivale una onza a kilogramos? O tal vez una onza a libras. Lo más fácil aquí es simplemente pasar ambos directamente a kilogramos. Pasamos este valor de onzas a kilogramos y pasamos este valor de libras a kilogramos también. Entonces, una onza equivale a aproximadamente 0,028 kilogramos. Obviamente hay muchos números más todavía, pero es una cantidad aproximada. Mientras que una libra equivale a 0,453 o 453, perdón, kilogramos. Ya teniendo esto, podemos hacer las conversiones. Entonces, dado que tenemos 91.000, perdón, me confundo con eso, 9.105 onzas, y eso, sabiendo que una onza equivale a 0,028 kilogramos, podemos utilizar la calculadora, porque recuerden que para este test no hay problema en que usen la calculadora, por 0,2, 0,028, y tenemos un aproximado de
254,81 kilogramos. Ahora, si ustedes tienen la capacidad de saber directamente cuánto es en kilogramos al más mínimo decimal, mejor. Pero se sabe que no siempre se puede saber directamente qué es. Son tantos decimales a los cuales equivale un kilogramo o a los cuales equivale una libra, ya sea una onza o lo que sea. Se sabe que muchas de estas conversiones tienen demasiados decimales como para tomar en cuenta. Por tanto, se suelen tomar en cuenta únicamente dos o tres decimales máximo. En este caso, bueno, ya para continuar con lo que es la línea en la que íbamos, podemos tomar tres decimales. Y asimismo, pasaríamos lo que es de libras a kilogramos. Tenemos 61,5 libras, en este caso, disculpen la línea, en este caso, una libra equivale a aproximadamente 0,453 kilogramos. Realizamos la conversión en calculadora, no hay problema, 61,5 por 0,453, y eso nos da un aproximado de 27,859 kilogramos. Y ahora lo único que nos queda es considerar qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Ya que tenemos el primer valor, nos está pidiendo que retiremos el segundo valor. Por tanto, tendremos una resta de 254,814 kilogramos menos 27,859 kilogramos. Y aquí hay algo que tiene mucho que ver con respecto a lo que son las tablas de conversiones, y es que como hay muchos decimales que a veces no se pueden utilizar todos, el resultado no siempre va a ser exacto. En este caso, por ejemplo, el resultado sale, porque es una resta, no vamos a hacerlo desde cero, vamos a hacer la resta, 254,81, bueno, 814 kilogramos, menos 27,859 kilogramos. La resta se la puede hacer así mismo en calculadora, se la puede hacer a mano en caso de que se quiera estar más seguro. En este caso nos sale 226,955 kilogramos. Y como ustedes notarán, no hay ninguna respuesta que sea exactamente esta. Pero eso es precisamente por el hecho de que no podemos tomar en cuenta todos los decimales para hacer la conversión. Todo ¿Vale? se restó a las cantidades. No escuché, ¿me puede repetir? Se restó las dos cantidades, se restó. Sí, se restó, porque en el ejercicio nos dice que sobre una báscula se coloca tal cantidad de arroz y luego se retira tal cantidad de, bueno, en este caso pollo. Y lo que importa es que tenemos que determinar la masa total colocada en la báscula. O sea, tenemos un valor en un principio y luego a ese valor se le va a retirar otro valor y eso es lo que tenemos que ver cuánto es la masa total al final. Sí, el ejercicio está medio raro al momento de plantear, pero conociendo el tema de lo que hicimos hace un momento del análisis lineal, lo que tenemos aquí es una masa y se está retirando una masa y nos está pidiendo al final una masa. Por lo tanto, sería una masa menos una masa y de todas formas nos tendría que dar un valor que sea una masa en ese caso. La palabra clave es se retira. Se retira tal masa, se retira de lo que ya estaba puesto ahí, se retira tal masa. Listo.
Se coloca, en principio tenemos un valor, o sea, se suma y luego se retira tal cantidad. Termina siendo una resta. Ahora, si utilizáramos lo que son todos los decimales para hacer la conversión, definitivamente, y ya esto sí ya lo he comprobado, nos sale la opción C. La opción correcta sería la opción C. No obstante, como ya comenté, no siempre se va a utilizar todos los decimales, especialmente si lo hacemos a mano, si lo hacemos con calculadora, tal vez, por ejemplo. Y si lo usamos hay calculadoras que a veces ya vienen directamente con conversiones. Hay otras que lamentablemente no. Si tienen la suerte de tener una calculadora con conversiones, es mucho más fácil de hacer este tipo de conversiones y les va a salir directamente el valor correspondiente. Y si no, pues no van a utilizar todo el número de la conversión, sino que tienen que, pues, saber que están haciendo un aproximado y que la respuesta puede ser un poco más alta, un poco más baja, dependiendo de qué tanto es lo que ustedes se hayan dado cuenta de que le hace falta a la conversión. Por ejemplo, una onza en sí es 0,0283495 kilogramos. O sea, es más grande de lo que yo realmente he hecho la conversión. O sea, una onza, en teoría, el resultado que hice al hacer la conversión tendría que salirme un poco más grande. El resultado, por así decirlo, más exacto sería un 258,093 kilogramos. Pero como ya comenté, no vamos a hacer la conversión así grandísima, con 0,0283495, solamente para ahorrarnos tiempo en parte y también para ahorrarnos espacio al momento de escribir, por ejemplo. Más que nada es para ahorrarnos espacio al momento de escribir. Ya aquí los exámenes que son ¿cómo que se llama? A través, no está permitido usar tablas de referencia. La cuestión es esa. Eh, Tengo entendido que no está permitido usar tablas de referencia, pero como ya comenté, hay algunas calculadoras que tienen la suerte ya de tener las referencias ahí ubicadas, las conversiones puestas. Si tienen la suerte de tener una de esas calculadoras, no hay problema. Más que nada esto es para lo que es los exámenes, porque el examen final, tengo entendido que los van a estar monitorizando directamente, va a ser presencial, tengo entendido, hasta donde tengo entendido yo, perdón. Y ahí sí, pueden preguntar, también tengo entendido de que si no conocen una conversión, podrían preguntar. No obstante, no siempre les van a dar como tal la conversión completa, que tenga todos los decimales necesarios, le van a dar un aproximado, así como el aproximado que usé en este momento yo. Estos son ejercicios que simplemente son de cambiar de un determinado sistema a otro sistema, a otro tipo de cantidad. Y por tanto, pienso yo también, que son relativamente fáciles de entender. ¿Hay alguna pregunta que tengan ustedes con respecto a este ejercicio? No. Listo. Entonces podemos continuar con... Solamente haremos dos ejercicios más de estos, simplemente como para que tengan una idea. Transformar 375 slug en libras. ¿Alguien sabe cuánto tiempo dura el test? Eso suele variar, pero tengo entendido de que sí, tienen que resolver algunas cosas para los test en general. Pueden usar cualquier tipo de herramienta, tipo si necesitan un cuaderno, si necesitan una calculadora, pueden usarla en ese momento. No les van a decir que no. Más que nada lo que son los cálculos son bastante dependientes de herramientas, calculadoras. Ya, aquí viene un slug, por ejemplo. Hay términos que tal vez no entiendan. Ya, listo. Un slug son aproximadamente 32,174 libras. Un slug es una medida de masa. Sí, tal vez no la hayan escuchado.
pero sigue siendo una medida de masa. ¿Dónde usan el slug? Pues, sinceramente, lo estoy buscando ahorita yo. Estados Unidos. Sí, los Estados Unidos. Listo. Sabiendo ya que en resumidas cuentas un slug es una medida de masa que se usa en Estados Unidos y que equivale a aproximadamente 32,174 libras, esto es fácil de realizar. Sabiendo que tenemos 375 slug, uy, perdón, eso se puede confundir con una S, 375 slug, y un slug equivale a 32,174 libras, podemos hacer la conversión. ¿Cuántos vale una libra? Otra medición. Nos dan la tabla, uno tiene que aprender. El de mate dijo 1,5. Ya. Normalmente estas cosas les pueden preguntar. Van a tener un docente, bueno, si tienen un docente ahí presente, les pueden preguntar y si no, pues es complicado, tienen que aprendérselo. Esa es la mala cuestión. Tengo entendido que las diapositivas, en los recursos que le mandan, tienen ya unas tablas de conversiones ahí que pueden utilizar como bases. Si no, por el grupo yo mismo estaré pasando una tabla de conversiones, por así decirlo, más comunes que se pueden utilizar en este tipo de ejercicios. Normalmente son conversiones así pequeñas, pero la idea es que tengan pues la idea de que van a haber conversiones de cantidades o de términos que ustedes no conozcan, como el SLU en este caso tal vez. Pero ya una vez sabiendo cuál es la conversión, termina resultando en un ejercicio mucho más fácil. 375 en este caso, por 32,174. Y eso es 12.064,11 libras. Bueno, no, en este caso no, no es así. Es 65,25 libras. Ya. Pero, bueno, no tenemos esa opción tal cual, pero conociendo el hecho de que pues podemos irnos un poquito más arriba o un poquito abajo, nos podemos dar la idea de que es la opción D. Y en efecto, este caso es la opción D. Porque, por ejemplo, si nosotros hacemos la conversión de 375 por 32,174, perdón, 32,17, nos da, de hecho, más pequeño todavía, nos da 12.063,75. No llegamos a los 12.074, no, a los 12.064,11, pero nos vamos dando ya la idea de que más o menos por ahí va el asunto. Cuando se trata de las conversiones, tratemos de siempre probar con un decimal más, un decimal menos. Y si es un decimal más o si es un decimal menos, podemos irnos ya dando más a la idea de si la respuesta es correcta o la respuesta tal vez no es correcta. Por ejemplo, podemos usar 375 slug, como comenté, por simplemente 32,17 libras. Un slug. Y eso es 120,63,75. Y bueno, sabiendo que si anotamos un decimal más, nos vamos más arriba, y si anotamos un decimal menos, nos vamos más abajo, podemos darnos a la idea de que la respuesta en efecto sería aproximadamente la opción D. ¿Alguna otra pregunta con respecto a este tema de las conversiones? Las conversiones, como ya comenté, es más de saber cómo estamos
cómo vamos a convertir, cuáles son las equivalencias. No es un tema complicado per se de resolver. Podemos entonces pasar mejor a analizar sistemas de ecuaciones. Estos sistemas de ecuaciones son la continuación per se de una ecuación lineal. Ahora, como ya comenté, cuando tenemos tres tipos de situaciones para un sistema de ecuaciones. En caso de que tengamos, perdón, un resultado final de cero es igual a cero, el sistema va a tener infinitas soluciones. En caso de que tengamos un valor x es igual a cero, o x es igual a cualquier número en general, x es igual a número, o y es igual a número, cualquiera sea de las dos, tenemos un sistema que tiene una única solución. Y en caso de que nos quede, pues, cero es igual a cualquier otro número que no sea cero, el sistema no tiene solución. Ahora, este es un sistema fácil de analizar, es bastante sencillo, pero también quiero hacer acuerdo de que existen tres formas de realizar los sistemas de ecuaciones, tres métodos. El primer método es el método de sustitución, el segundo método es el método de igualación y el tercer método es el método de reducción. ¿Ustedes recuerdan alguno de esos métodos? No. Bueno, entonces podemos comenzar este ejercicio utilizando, por ejemplo, el método de sustitución. El método de sustitución, ¿a qué equivale? Primero que nada, tenemos que hacer algo llamado despejar. Tenemos que pasar, por ejemplo, esta primera ecuación que tenemos aquí, la copiamos, tenemos x más y es igual a cero, y tenemos que despejar, o sea, dejar solita a cualquiera de las dos variables. Normalmente se deja la x, por conveniencia. En este caso, la x se queda aquí y la y que está sumando va a pasar al otro lado a restar. Acuérdense, vamos a hacer el método de sustitución. Listo. Tenemos la primera parte ya hecha, que tenemos que x es igual a menos y. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con este valor de x es igual a menos y? Solo el de sustitución. Bueno, listo. Vamos a continuar con el de sustitución entonces. X es igual a menos y. En la segunda ecuación, que es esta de acá, vamos a tomarla, vamos a escribirla, menos y más x es igual a cero. Y sabiendo que esta x va a ser igual al valor de la segunda x que tenemos acá, de esta x que hemos sacado, podemos utilizarlo para sustituirlo o reemplazarlo, como sea que sea más fácil decir. Podemos copiar de vuelta el menos y de arriba y mm, seguimos el mismo signo, y esta x que debería continuar, podemos sustituirla por el valor que nos salió de la primera ecuación, de despejar la primera ecuación, que en este caso es menos y. Y eso sería igual a cero. Y ahora lo que tenemos lo que tenemos es una ecuación que únicamente tiene términos de y. Lo que procedemos a hacer en este caso es a romper paréntesis. Vamos a tener menos y, más por menos es menos y eso va a ser igual a cero. Y ahora, en este caso tenemos un menos y, lo cual nos daría, por ley de signos, menos 2y. Es igual a cero. De esta forma, esto es un menos por si acaso, de esta forma, tenemos que pasar de menos 2 que está multiplicando y, al otro lado a dividir, porque tenemos que despejar y. Cero sobre menos 2.
Y cero sobre cualquier número es igual a cero. Ahora, como ya comenté, si se tratara de analizar simplemente el sistema de ecuaciones para ver si tiene solución o no tiene solución, hay que acordarse de que cuando x nos sale igual a un número y y nos sale igual a un número, en este caso tenemos que y es igual a cero, tenemos entonces una solución única. Déjenme anotar esto. Esto es infinitas soluciones, infinitas. Esto es solución única y esto es que no hay solución. Pero ¿cómo? Tanto para solo para que sea cero, tanto solo para que sea cero, ya. Pero ahora, para comprobar, como dicen algunos, podemos tomar la primera ecuación en la que x más y es igual a cero y reemplazar y por el valor que ya tenemos. En este caso no vamos a reemplazar x, sino que vamos a reemplazar y. Y es igual a cero, por tanto tendremos x más cero es igual a cero. Y bueno, x más cero es como si no existiera, entonces sería x nomás es igual a cero. Y ahora, esta sería prácticamente nuestra respuesta. Y es igual a cero y x es igual a cero. Y por tanto, solamente tenemos una única solución. ¿Cómo lo comprobamos al final? Pues reemplazamos ambos valores en ambas ecuaciones y podemos observar que cero más cero es igual a cero y en efecto hay menos cero más cero es igual a cero. Y eso se cumple. Por tanto, hemos llegado a la conclusión de que este sistema de ecuaciones tiene una solución única. ¿Alguna pregunta con respecto a este sistema de ecuaciones y al método de sustitución más que nada también? Confundí en eso de la Y. ¿Cómo? Me confundí en eso de la Y. Ya, ¿en cuál parte de la Y? Menos Y más X igual a cero. Menos Y más X igual a cero. A ver, dime un ratito. A ver, este sería algo como que el primer paso, el segundo paso, el tercer paso. ¿En qué paso estamos? ¿En qué paso se ha confundido? O al final ya el En el momento, segundo paso, segundo paso, segundo paso. ya en la segunda parte. Listo. Menos Y más X es igual a cero. Ya listo. La idea que tenemos con lo que es el método de sustitución, como comenté, es primero que nada despejamos esta X o cualquier X en general, despejamos cualquiera de los dos términos. Por conveniencia se despeja X. Esta X tenemos que dejarla solita. Y en este caso, al pasar pues la Y, de sumar a restar nos queda que X es igual a menos Y. Por tanto, siendo que X es igual a menos Y, esta X que está aquí, podemos reemplazarla con menos Y, o en este caso sustituirla con menos Y. Por tanto, la menos Y primera pasa igualita tal como está, y la segunda, y la X que estaba aquí, en lugar de ser X, va a ser menos Y. Y va a ser menos Y porque tal como vemos acá, X es igual a menos Y. Y ya después de eso, rompemos paréntesis, por ley de signos, más por menos es menos. Tenemos menos Y es igual a menos 2Y. Luego simplemente lo podemos pasar a dividir. ¿Puedo explicar por qué es solución única? No logré comprender. Ya listo. Cuestión. Normalmente, cuando ya llegamos al punto de casi que terminar el proceso de sustitución, o de igualación, o de reducción, como vamos a ir viendo en otros ejercicios, nos va a quedar este resultado. En este caso fue un y es igual a cero. Pero no siempre va a ser un y es igual a cero. Así como no siempre va a ser un y es igual a cualquier número. Este pequeño resultado de aquí nos puede dar cero es igual a cero, nos puede dar x es igual a tal número, o nos puede dar y es igual a tal número, o nos puede dar cero es igual a cualquier otro número que no sea igual a cero. La cuestión es que cuando esto nos da cero es igual a cero, hay infinitas soluciones. Cuando esto nos da
ya sea un y es igual a cualquier número, y es igual, incluso incluido el cero, y es igual a cero, y es igual a uno, o nos da x igual a cero, x igual a uno, tiene una única solución. Y cuando nos da, por ejemplo, cero es igual a 10, o sea, cero es igual a cualquier número, pero no una letra, no un término x, un término y, no. Entonces, no hay una solución. El sistema no tiene soluciones. Eso, como ya comenté, lo vamos a ver, lo vamos a profundizar, mejor dicho, en otros ejercicios ahorita, como para que quede un poquito más claro. Con respecto al tema de la sustitución, ¿hay alguna otra pregunta? De todas formas, vamos a seguir haciendo otros ejercicios con sustitución. Profe, la fórmula esa que usted hizo del 0, 0 infinita al lado derecho, Sí, el X número, o sea, esa es una fórmula, no. Como no, comenté, esto de ahí no es una fórmula, sino es la forma de verificar si, es de analizar como tal si el sistema de ecuaciones tiene infinitas soluciones, si tiene solución única o si no tiene solución, sin la necesidad de terminar, por así decirlo, de analizar todo el sistema. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que este sistema tiene una solución única para este paso. Cuando llegamos a este momento, ya sabemos que el sistema tiene solución única. Y si no queremos, no necesitamos estar haciendo el paso 3 ni comprobando si de verdad tiene o no tiene solución única, sino que para este punto, nosotros ya sabemos que el sistema tiene solución única. ¿Por qué? Porque el resultado nos ha dado que y es igual a cero. En este caso, y es igual a un número. Y como y es igual a un número, va a tener solución única. Como ya ok, comenté, esto, no, esto en lugar de y es igual a cero, podría habernos salido cero es igual a cero, o podría habernos salido cero es igual a 10, y eso ya cambia el tipo de sistema que es. Por ejemplo, si fuera cero es igual a 10, en lugar de y es igual a cero, sería un sistema que no tiene solución. ok, vale. Ya listo. Entonces, podemos continuar con el siguiente ejercicio. Tenemos otro sistema de ecuaciones. Vamos a analizar este sistema de ecuaciones. El anterior lo hicimos por sustitución. Ahorita intentemos hacerlo por reducción. Como ya comenté, tenemos sustitución, reducción e igualación. Este de aquí, en cambio, lo vamos a hacer por reducción. ¿Qué es lo que busca el método de reducción? Busca, por así decirlo, eliminar alguna de las dos variables para luego continuar resolviendo el sistema. ¿A qué me refiero con eliminar? Por ejemplo, hacer que el valor de x sea igual a cero o el valor de y sea igual a cero. Pero, ¿cómo hacemos esto? Tenemos aquí las dos ecuaciones, ¿verdad? Las dos ecuaciones lineales. En este caso, 20x más 20y es igual a 2. Y 2x más 2y es igual a 5. Para continuar con el método de reducción, a cualquiera de las dos la multiplicamos por un número, buscando que en una suma de estas dos ecuaciones, cualquiera de las dos se nos haga o 0x o 0y. Ya vamos a profundizar. Por ejemplo, podemos multiplicar, en este caso, la segunda ecuación por -10. Pero cuando digo que se va a multiplicar la segunda ecuación, me refiero a que toda la ecuación va a ser multiplicada. Por ejemplo, vamos a tener -10 por 2x menos 20x. -10 por más 2y sería -20y. Y -10, bueno, ponemos primero el signo igual. Y -10 por 5 sería -50. Cada uno de los términos va a ser multiplicado por el -10. Y ahora, ¿por qué hicimos esto? Porque queremos hacer una suma con el otro término. En este caso, lo pones por arriba, 20x más 20y es igual
a 2. De esta forma tenemos que 20x menos 20x es igual a 0, nada. Podemos ponerle simplemente 0, porque tenemos 20 menos 20. En este caso, eso es 0. Y de igual forma tenemos 20 menos 20, 20y menos 20y, también es igual a 0. Y por otro lado tenemos 2 menos 50, que signos opuestos, signos diferentes, perdón, signos diferentes se restan. 50 menos 2 es 48 y se pone el signo del número mayor, menos 48. Y ahora aquí tenemos un problema. El problema es que tenemos un 0 y un 0 y eso lo vamos a igualar a 48. Podemos hacer esto como que sea una suma, aunque precisamente no es una suma, pero digamos que es una suma. Y tendremos un 0 más 0 es igual a 0 de todas formas, y 0 es igual a menos 48. Y como vimos hace un momento, nos quedó un 0 es igual a un número. Y cuando nos queda un 0 es igual a un número, el sistema no tiene solución. Ahora, sé que tal vez la reducción no sea el mejor método por el cual ver esto, porque sinceramente nos salió un sistema que no tiene solución. Podemos volver a utilizar sustitución, sin problemas. Vamos a usar sustitución para comprobar este ejercicio. Podemos coger cualquiera de las dos ecuaciones. Yo voy a coger la primera, por ejemplo, aunque siempre se trata de escoger la ecuación que sea más pequeña, sí. Pueden usar cualquier método, a menos de que le especifiquen, utilice el método de igualación, el método de reducción, el método de sustitución. Si simplemente le dicen analizar el siguiente sistema de ecuaciones o resolver el siguiente sistema de ecuaciones, pueden usar cualquier método. En este caso, vamos a utilizar aquí sustitución de vuelta, sustitución. El consejo que siempre se da para sustitución es utilizar el término que tenga los valores más pequeños. En este caso puede ser el segundo. Por ejemplo, puede ser 2x más 2y es igual a 5. Y como comenté, la idea es despejar x, así que primero que nada, este 2x lo dejamos solo. El 2y que está sumando va a pasar a restar al otro lado, el 5 se queda igual, pero el 2y va a pasar al otro lado a restar. Y x se tiene que quedar solo, por tanto, el 2 que está multiplicando a x va a pasar al otro lado a dividir. Y ahora tenemos este x es igual a 5 menos 2y sobre 2. Y esto de aquí tenemos que utilizarlo en la otra ecuación. La otra ecuación es 20x más 20y es igual a 2. Como comentaba con el método de sustitución, la idea es utilizar este 20 y el valor de x reemplazarlo con este valor de x de acá. Sería 20 por 5 menos 2y sobre 2 más 20y y esto es igual a 2. Ahora, hay que resolver esto. Para resolver el 20 por 5 menos 2y sobre 2 tenemos varias formas. La más fácil en este caso es simplificar. Simplificamos este 2, simplificamos el 20, a ambos le sacamos la mitad de 2 es igual a 1, la mitad de 20 es igual a 10. Y por tanto eso nos va a quedar a 10 por 5 menos 2y. Y luego realizamos la multiplicación. Como al principio, como acá en esta situación, el 10 va a multiplicar tanto el primer término como el segundo término. Por tanto, tenemos 10 por 5, que es 50, y tenemos 10 por menos 2y, que es menos 20y. Y esto ya lo podemos usar directamente acá. No podemos hacer el cambio, que recuerden que es todo este término grandote, y podemos hacer 50 menos 20y más 20y es igual a 2. Ahora despejamos el término que todavía tiene una variable, la dejamos solo,
que en este caso va a ser menos 20y más 20y igual a 2, y el 50 que está sumando va a pasar a restar. Aquí viene la cuestión. De vuelta tenemos un menos 20y más 20y, y eso nos va a dar un cero. En este caso, cero, nada. A un valor le restamos su mismo valor, pero con signo opuesto. Por tanto, nos va a dar cero. Y del otro lado tenemos el menos 48. Como ven, nos quedó la misma respuesta, por así decirlo. El análisis nos dio el mismo resultado. Cero es igual a menos 48. Y como ya comenté, cuando tenemos cero es igual a un número cualquiera, pero a un número, no a una variable, no a x, no a y, sino a un número, esto implica que el sistema no tiene solución. No hay solución. ¿Hay alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ya, listo. Entonces podemos continuar con el que ya sería el último ejercicio de esta clase, por lo menos. Analizar un último sistema de ecuaciones. En este caso vamos a hacerlo por otro método, el cual sería el método de igualación. Este método, por así decirlo, es el más largo, pero el que nos puede, por así decirlo, dar más la certeza de que el resultado está bien. Sin embargo, como es el más largo, no siempre es el más recomendado. Vamos a hacer uso del método de igualación. Lo que busca el método de igualación es tener una variable despejada en ambas ecuaciones. Por ejemplo, en este caso vamos a despejar x. Vamos a dejar a la x solita. La primera variable, perdón, la primera ecuación, que es 50x menos 60y igual a 140. Nuestro propósito es dejar a la x sola. Por tanto, 50x lo vamos a mantener aquí, de este lado izquierdo. Vamos a poner el signo igual. El 140 se mantiene sin cambios. Y el 60y que estaba restando va a pasar a sumar. Luego, vamos a dejar la x sola. Por tanto, el 50 que está multiplicando va a pasar a dividir. Y de esta forma ya tenemos nuestra primer x despejada. Pero también queremos despejar x del otro término, de la otra ecuación. Por tanto, vamos a anotar 10x menos 12y es igual a 28. En este caso, anotamos de vuelta el 10x es igual, 28 se mantiene sin cambios, y el menos 12y va a pasar a sumar, más 12y. Y luego, obviamente, el x que está multiplicando va a pasar a dividir. 28 más 12y sobre 10. Profe, ¿cómo se sabe qué es igualación? Ya, aquí la cuestión. No es necesario que utilicen este mismo método para el ejercicio. No es que cada ejercicio se resuelve con un método en específico y hay que adivinar cuál es el método. Pueden utilizar cualquier método. Este ejercicio, así como lo estoy resolviendo por igualación, se lo puede resolver por sustitución o se lo puede resolver por reducción. Por cualquiera de los tres métodos. No hay problema, la respuesta será la misma. Esto yo lo hago simplemente para ejemplificar el método de igualación. De todas formas, ya mismo igual voy a utilizar el método de sustitución, que por así decirlo yo pienso que es el más fácil hasta ahora y el que más uso normalmente para resolver este mismo sistema de ecuaciones.
Listo. Continuando. ¿Qué queremos hacer con estos dos valores de x? Queremos hacer un x es igual a x. De ahí el nombre, es una igualación. Hay que igualar los dos valores de x. Por tanto, como el primer valor de x es 140 más 60y sobre, uy, perdón por esa línea, sobre 50, y el segundo valor de x es 28 más 12y sobre 10, nos va a quedar esta especie de ecuación. Y ahora, no sé si ustedes ahorita recordarán, pero cuando teníamos una ecuación de este estilo, que son dos fracciones igualadas la una a la otra, se hace algo que se llama la multiplicación en x. Se multiplica el numerador con el denominador de la otra fracción. Por ejemplo, en este caso sería 10 por 140 más 60y es igual a 50 por 28 más 12y. De aquí sirve de bastante lo que es una calculadora. O si quieren hacerlo ustedes a mano, no hay problema. Por ejemplo, la parte izquierda de la ecuación es bastante sencilla porque es una multiplicación por 10. En este caso, 10 por 140 es 1400 y 60 por 10 es 600, sin olvidarnos la y. Y por otro lado tenemos 50 por 28, que podemos hacerlo acá tranquilamente. 50 por 28, 8, 0, 40, 0, 10. En este caso es 1400. Y 50 por 12, bueno, 5 por 12 es 60, más uno que tenemos, bueno, primero déjenme anotar aquí 1400. Y 50 por 12, que de hecho es 600, porque 5 por 12 es 60, y un cero que le llevamos del 50 sería 600. Y más o menos ya nos vamos dando una idea de cómo va a terminar esto, porque tenemos que anotar que pasar todas las y a una parte de la ecuación y todos los números, los términos independientes a otra parte de la ecuación. Este 600, este de acá, este 600y se mantiene igual. El otro 600y que está sumando va a pasar a restar. Este 1400 que está aquí se mantiene igual. Y este otro 1400 que está acá sumando va a pasar a restar. En este caso nos va a quedar 600y menos 600y es igual a cero. Y 1400 menos 1400 es igual a cero. Tenemos una situación de cero es igual a cero. Y cuando cero es igual a cero, el sistema tiene infinitas soluciones. ¿Alguna pregunta con respecto Podría al... ¿Mande? Sí. se podría sustituir a X, sustituir a Y. Eh, Sería para hacerlo. disculpe, no le escucho bien. Tal vez podría escribirlo porque no se le escuchaba bien el A ver, micrófono. ahí le escucho bien. Más o menos sí, puede hablar. Ya, uno puede coger la X o puede coger la Y para seguir la operación. Sí, se puede escoger la X o se puede escoger la Y para hacer la igualación, no hay problema. Si quiere, usted quiere igualar Y es igual a Y, no hay problema. La respuesta obviamente va a salir en términos de X, pero el resultado va, bueno, sí, el resultado final será el mismo. El análisis se puede hacer, el resultado será prácticamente igual. Por ejemplo, como se comentó aquí, en lugar de, por ejemplo, reemplazar X, se podría haber reemplazado acá Y. Mm, déjenme hacer, intento, vamos a hacerlo por acá. Y en este caso,
Como se trata del sistema de 50x menos 60y es igual a 140, y despejamos la y, mandamos el menos 60y aquí, es igual a 140, 50x está sumando, va a pasar a restar, menos 50x, dejamos a y sola, y el menos 60 que está multiplicando va a pasar a restar, menos 60. Y por otra parte tenemos la otra ecuación que es 10x menos 12y es igual a 28. En este caso vamos a dejar el 12y solo. 28 se queda ahí, sin cambios. El 10 que está sumando va a pasar a restar. Y luego dejamos a la y sola. 28 menos 10x sobre menos 12. Y ahora sería un y es igual a y. Por tanto, tendremos un 140 menos 50x sobre menos 60 es igual a 28 menos 10x sobre menos 12. Y ahí se continúa haciendo lo que es el ejercicio. Se hace la multiplicación en x, va a tener menos 12 por 140 menos 50x es igual a menos 60 por 28 menos 10x y menos 12 por menos 140, perdón, por 140 positivo es igual a menos 100, pero, perdón, menos 1680 y menos 12 menos 50x es igual a menos 600, perdón, haciendo ley de signos, menos por menos es más, sería más 600x. Aquí en cambio tenemos menos 60 por menos 28, por 28, perdón, menos 60 por 28 es igualmente menos 1680 y menos 60 por menos 10x es igual a 600x. 600x. Despejamos las x para un lado porque es el término que tiene una variable. 600x, que es el de aquí, menos 600x, que es el que viene del otro lado, que está sumando, va a pasar a restar, y menos 1680, que es el de aquí, más 1680, que viene del otro lado, nos va a dar igualmente 0 es igual a 0. La respuesta va a llegar al mismo lado, y es que el sistema no, perdón, el sistema tiene infinitas soluciones. Y de igual forma, como comenté, ya para terminar, no es necesario que sea de igualación. Se puede hacer, por ejemplo, también sustitución o se puede hacer reducción. En este caso, como ya tenemos, por ejemplo, este x de acá, cogiendo de base este x porque ya está despejado, podemos utilizar la segunda ecuación, 10, y sustituimos el valor de x por el valor de x despejado. 140 más 60y sobre 50 menos 12y es igual a 28. El primer paso de igualación y de sustitución es prácticamente el mismo, por si acaso. Y ahora, por ejemplo, se pueden hacer reducciones en este caso. Podemos sacar la mitad o podemos sacar de una vez la décima, que la décima sería 1. Y la 50 dividido para 10 es a 5. De esta forma, nos va a quedar 140 más 60y sobre 5 menos 12, y es igual a 28. Y de ahí en más lo que tenemos que hacer es resolver el ejercicio mediante suma de fracciones. En este caso el mínimo común múltiplo de 5 y 1 es para nuestra suerte 5. 5. Tenemos aquí 140 porque 5 dividido por 5 es a 1 por esto, más 60y. Menos en este caso, 5 dividido para 1 es a 5
En este caso sería más 5 por menos 12y. Y eso es igual a 28. Por tanto, aquí tendríamos 140 más 60y más 5 por menos 12y es igual a menos 60y, es igual a 28. Y este 5 que está abajo lo podemos pasar al otro lado. Y nos va a pasar yo mismo. 140 más 60y menos 60y es igual a 28 por 5. No pongamos x porque después nos confundimos. 28 por 5. Y 28 por 5 es igual a 140. Y ya podemos ir viendo por dónde va el asunto. 140 más 60y menos 60y es igual a 140. Estoy quedando sin espacio. Ahí está. Pasamos el 140 que está sumando de un lado al otro a restar. Vamos a tener 60y menos 60y es igual a 140 menos 140. Y esto nos va a dar 0 es igual a 0. El cual es el mismo resultado al que habríamos llegado por cualquiera de los otros métodos. Por tanto, insisto, no es necesario que se utilice un método en específico, se puede usar cualquiera de los métodos con el cual se sientan ustedes más cómodos. Yo personalmente recomiendo sustitución. Si es más para ustedes más fácil reducción, no hay problema. Si tienen alguna pregunta con respecto a este ejercicio, ahorita es el momento. Si no, pues ya nos veríamos el día miércoles. Voy a traer más ejercicios así de sistemas de ecuaciones, que son generalmente los que más problemas pueden hacer. No, profe. ¿Listo? Listo, entonces con esto ya estaría para terminar. Les agradezco mucho por la atención prestada. El miércoles misma hora voy a estar resolviendo otros ejercicios, principalmente como ya mencioné de sistema de ecuaciones. Y si tienen ahorita algún tema en el cual les gustaría profundizar, nos podrían decir en este preciso instante, por si les interesa, para ir preparado un poco mejor para el día miércoles. Gracias, profesor. ¿Sí? No, profe, todo está bien explicado.